Bienvenidos todos a la nueva clase que tenemos en este tercer trimestre. Es la lección número 2 de la clase de los menores o intermediarios. Hay muchas formas como tú puedes estudiar las clases o como tu maestro te la puede dar. Algunas veces nos acostumbramos a un solo método, como es el método de que solamente el maestro va a relatarte la historia como lo hacen en la clase de los primarios o de los intermediarios, ¿verdad? Pero las historias de la Biblia pueden ser estudiadas de versículo a versículo para que tú vayas descubriendo por ti mismo cómo es la lección o qué mensaje tiene para ella. El título de esta lección es Dios sometido a juicio. ¿Será que a Dios se le puede poner un juez, un abogado defensor, un abogado que lo condene, ¿no? Un abogado acusador? Vamos a ver la historia de esta semana. Esta semana la historia va en el eslabón de la gracia, que Dios es paciente con nosotros. La lección 2 dice Dios es sometido a juicio. Y el tema es que confiemos en Dios incluso cuando nosotros estamos sufriendo. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Pedro, escrito por el apóstol Pedro. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Como te habrás dado cuenta, la historia tiene que ver con la historia de Job y es muy importante que nosotros la estudiemos porque estamos pasando por pruebas difíciles. El coronavirus ha despertado muchas preguntas, muchas opiniones, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y la historia de Job nos va a ayudar. La semana pasada nosotros aprendimos que hay un conflicto entre el bien y el mal. Eso quiere decir que hay dos ejércitos que se están enfrentando. Uno es el ejército de Dios y otro es el ejército de Satanás con sus demonios. Todas las personas de este mundo tienen que tomar una decisión. Nadie es neutral. Nadie dice, no, yo no participo aquí ni allá. Tú o estás en el ejército de Dios o estás en el ejército de Satanás. La Biblia nos dice que había en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Y este hombre tenía las siguientes características. Era perfecto, o sea, recto, temeroso de Dios y estaba apartado del mal. O sea, qué hermoso es que un cristiano sea visto por Dios o sea visto por los demás como una persona perfecta, no perfecta en belleza física, sino en perfecto en que no había en él nada malo, no se lo podía acusar de algo malo. Una persona recta quiere decir que una persona que era justo, que cumplía las leyes, era temeroso de Dios y apartado del mal, o sea que no quería estar involucrado en cosas del mal. Y este hombre era rico, tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía 10 hijos, tenía una hacienda que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y aquel varón era más grande de todos los orientales. O sea, aparte de ser un hombre de muy cristiano, era una persona rica y estaba bendecido por muchas cosas. Y dice que sus hijos hacían banquetes, que cada uno tenía su casa. Mira, qué rico era esta familia, que cada hijo tenía su casa. Y cada uno dice que enviaba a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea que ellos hacían una fiesta familiar. O sea que la familia de Job no solamente era una familia cristiana y rica, sino que los hijos se llevaban bien unos con otros. No había pelea entre los hermanos y organizaban ellos fiestas y cada vez que hacían fiestas se invitaban unos a otros. O sea, cuando tú estudias la Biblia así paso a paso, entonces tú vas descubriendo verdades que debes imitar o que vas aprendiendo, que vas entendiendo. Así que la familia de Job era una familia perfecta. Una familia perfecta.
Y nos dice que Job, ¿qué hacía Job? Estaban invitados los hermanos unos a otros. Pero resulta que cuando terminaba el día de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, se los bendecía, se levantaba de mañana a ofrecer sacrificios a Dios, mataba un corderito por el número de todos ellos, o sea que mataba 10 corderitos, y Job decía, por si alguno de mis hijos en la fiesta ha pecado, ha blasfemado contra Dios, y dice que lo hacía todos los días. Él dice que era una persona que hacía su culto personal, oraba a Dios, oraba por su familia y ofrecía un sacrificio a Dios. Hasta ahí todo era perfecto, ¿no? Pero un día en el cielo vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. O sea, quiere decir que en el cielo Dios tiene su reino y vienen los seres de otros planetas, pero claro, no van a ser como como tú los ves en las películas, monstruosos de color verde. Eran hijos de Dios, ¿no? O sea, Dios tiene otras personas en otros planetas. No sabemos cómo son, porque de ellos no pueden estar en contacto con nosotros. Y entonces, a esa reunión que vinieron delante de Dios, también vino Satanás, que representaba la tierra, ¿no? Entonces dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le dijo, ¿no? Como si Dios no supiera, ¿no? Pero Dios quería entablar una conversación con él. Quizás era una época cuando Satanás podía entrar en el cielo después de la rebelión, y entonces él fue allí, y eso quiere decir que él no estaba invitado, ¿no? Entonces Satanás le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. O sea que te dice la Biblia, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás supervisa cómo está el planeta. Él sabe dónde está, quién está, cómo está, o sea que no está en un solo lugar, sino que él rodea la tierra. Quiere decir también que la tierra es redonda, esférica, ¿no? Ahora, y dijo entonces Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, qué maravilloso es que Dios te ve a ti como una persona diferente, una persona que no hay otro como tú en la tierra. Aparte de las características que decían los versículos anteriores, Dios lo consideraba a Job como que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto y temeroso de Dios. Pero el ángel acusador, que es Satanás, le respondió a Dios y le dijo, claro, él te teme por las cosas que tú le das. Él te teme porque tú le das muchas bendiciones, o sea, por lo que gana, está a tu lado, ¿no? Y Satanás siempre es un ángel acusador, acusa a los hijos de Dios. Y entonces, porque tú le has acercado, ¿no le has acercado tú a él y a su casa? O sea, Dios protegía a Job, le había acercado. Cuando Dios protege a una familia, la acerca alrededor de él, no permite que entre algo malo. A él has protegido su casa y todo lo que tiene. Has protegido el trabajo que él hace, le has dado bendición, por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás estaba acusando a Job que Job era un convenido. Él estaba con Dios por todas las cosas que Dios le había dado, pero si le quitaba a Dios esa protección, porque Satanás no podía atacarlo, entonces él iba a renegar de él. Interesante cuando uno estudia la Biblia. Entonces Dios dijo a Satanás, haz todo lo que tienes en tu mano, solamente no le pongas a él la vida. Y salió Satanás delante de Jehová. Cuando Dios le da permiso a Satanás para hacer su estilo de vida, su poder, hay que tener miedo. Y la historia de Job nos muestra que lo que Satanás puede hacer cuando Dios le da un permiso para atacar al ser humano. Y entonces dice que un día estaban los hijos, el hijo mayor estaba en una fiesta, y vino un mensajero de Job y le dijo, estábamos arando los bueyes,
y las asnas estaban pasteando cerca de ella, cuando vinieron los sabeos, los tomaron, mataron a los criados, se robaron entonces a los bueyes y las asnas que tenían, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Qué miedo! Cuando Satanás le da a Dios permiso de probar una familia cristiana, Satanás puede hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y la Biblia nos enseña que Satanás fomenta la violencia, el robo y el asesinato. Cuando tú ves por la televisión noticias de cómo matan unas personas a otras, la violencia por las calles, los robos, los asesinatos, no pienses que es un castigo de Dios. Lo que tienes que pensar es que Satanás es el que promueve todo eso. Vamos a saber por qué Dios permitió que la familia de Job sea tocada. Luego, en ese mismo día, no pasó otro, cuando dice la Biblia que estaba hablando, la Biblia cuando vino, es en ese mismo día, cayó fuego del cielo, vino un siervo y le dijo, cayó fuego del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Ellos dijeron fuego de Dios. Claro, ellos no, quizás los siervos de Job no sabían de Lucifer o desconocían o no pensaban en el poder de Satanás, pero cayó fuego del cielo. Entonces el siervo le dijo, se quemaron las ovejas, se quemaron los pastores y se consumió. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Ahora, claro, no era fuego de Dios. Satanás puede enviar fuegos y hacer milagros. Y quemó animales y hombres y lo dejó calcinados. O sea, muchas veces tú has leído o quizás escuchado del milagro que Satanás hizo a los 3 pastorcitos con la Virgen de Fátima cuando el sol se movía de un lugar a otro. La gente lo vio. Puede ser haber sido una ilusión, pero la gente vio en ese momento lo que era. Así que no hay que subestimar el poder de Satanás. Aunque Dios lo derrotó en la cruz, Satanás tiene poder y puede hacer caer fuego del cielo y, por supuesto, ocasionar daño. Mató animales y hombres. Entonces, Satanás tiene un poder que nosotros no sabemos y que lo veremos más adelante. Luego, todavía estaba hablando, cuando vino otro siervo y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Ese mismo día ya iban 3 noticias malas. Pero este versículo es clave porque Satanás organiza los ataques de violencia, los ataques de robo. Él utiliza a los jefes, utiliza a los soldados, utiliza a los ladrones, y entonces lo organiza para que tú veas cuán importante es que no te acostumbres a un solo método, que el maestro te tenga que contar la historia. Tú mismo puedes descubrir las verdades. Y aquí te enseña que Satanás, con la experiencia que tiene por haber dirigido a los ángeles en el cielo, él les da la idea de organizar los ataques y cómo tienen que hacerlo para que sea perfecto. Es decir, Satanás organiza los ataques de ejércitos, es decir, trabaja con los jefes. Entre tanto, que estaba hablando, habíamos visto que los hijos de Job estaban en una fiesta. Esta vez le tocó al hijo mayor y estaban todos los hijos de Job. Y entonces vino un siervo y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y de repente vino un viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás trabaja en el laboratorio de Dios. Satanás no puede crear vida, pero puede trabajar con las cosas que Dios ha creado y puede provocar tormentas, huracanes, ciclones, terremotos, maremotos, deslizamiento de tierra
explosión de volcanes, un mar bravo, y utiliza esto para matar a la gente. Cuanto más personas él mate, menos posibilidades tiene de esas personas de saber de Jesús. Así que la fiesta, Job había perdido todo. Perdió las ovejas, perdió los bueyes, perdió los camellos, perdió sus siervos, perdió las ovejas y ahora pierde a su familia. La Biblia es bien clara cuando te dice lo que sucedió con Job. Otra persona hubiera dicho, Dios no existe, Dios me ha castigado, Dios es injusto, Dios es cruel, se ponen a llorar, reniegan de Dios, tiran la Biblia, pero no, Job hizo algo diferente. La Biblia dice que Job se levantó, rompió su ropa, aunque era una señal de dolor, se cortó los cabellos y se postró en la tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto la Biblia dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios el castigo que había tenido. Cuando la gente tiene estas malas experiencias o estas pruebas, como te digo, la gente reniega de Dios y la gente misma dice, ¿no? ¿Qué estará pagando este hombre? ¿Por qué se le han muerto los hijos? ¿Se le han muerto los animales? ¿Se le han muerto los criados? ¿Se le han muerto las ovejas en un día? ¿Cierto? Pero Job no renegó de Dios y aceptó la experiencia que le estaba pasando. Pero la historia no queda allí. Dice que otra vez todos los seres creados de otros planetas fueron a visitar a Dios, tuvieron otra reunión, y Satanás también se presentó representando a la tierra. Y Jehová le dijo, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. Le dijo, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Interesante, como te he dicho, Satanás no se toma vacaciones. Él se preocupa, él está trabajando, él se dedica a ver qué es lo que sucede y nada se le escapa. Entonces Jehová le dijo, ¿no has considerado a Job? No hay otro como él en la tierra. Miren, Job estaba sufriendo. Era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, todavía mantiene su confianza en Dios, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo reinara sin causa. O sea, Dios reconocía que Satanás Dios le había dado el permiso para que realmente él probara la fe de Job y realmente lo había llevado Satanás a la ruina. Pero vamos a ver más adelante qué lección tiene esta historia para nosotros. ¿Por qué tenemos que aprender esta historia? ¿Qué significa esta historia en mi vida? Esta historia pasó hace más de 4,000 años. ¿Cómo me puede enseñar esta historia en mi vida? Y entonces otra vez Satanás, delante de todos los ángeles y de los hijos de Dios, siguió atacando como un ángel acusador. Y entonces le dijo, piel por piel. Entonces, claro, tú le has quitado todo, ¿no? Pero tócalo. Él no ha sido tocado. El sufrimiento es por las cosas que ha perdido, pero no tiene algo propio. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende tus manos y toca su hueso y carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tus manos, mas guarda no matarlo. Entonces salió Satanás y lo hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Le dio como un rash y eso le picaba. Eso quiere decir que Satanás provoca enfermedades, virus, bacterias, cáncer y otras enfermedades que nosotros conocemos. Mira cuán diferente es Dios y cuán diferente es Satanás. Dios mantiene la pureza, creó un mundo hermoso y todo en el universo estaba allí. Pero la historia no termina allí. Job no se había quedado completamente solo, estaba la esposa y los pocos siervos que habían quedado con él. Y él tomaba un pedazo de ladrillo
teja de que se pone y se rascaba con él porque eso le picaba. Me imagino que hasta a mí me está dando una picazón de solo leer la historia, pero era así. Y estando sentado en medio de ceniza, vino su esposa y le dijo, ¿aún te mantienes fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Ya, ¿para qué? No, la señora también, ella sufría, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo puedes hablar así? Has hablado como las mujeres locas. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto dice que Job no pecó contra Dios porque él tenía confianza en Dios. Bueno, hasta ahí hemos visto la experiencia de Job, pero vamos a estudiarla durante los próximos sábados. Pero vemos la característica. Job era considerado por Dios como no había otro como él. Era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre que se alejaba del mal. ¿Por qué razón le sucedió esto? ¿Por qué esta historia me quiere enseñar a mí? Entonces, tú vamos a ver que por qué Dios permitió que Satanás atacara a la de Job. El universo, primero tenemos que reconocer que está en un conflicto entre el bien y el mal. Job estaba en el ejército de Dios. No estaba ninguno de su familia en el ejército del mal dirigido por Satanás. El universo sabe cómo es el carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios hace las cosas hermosas, Dios le dio a Adán y a Eva, y entonces lo único que les pedía era no comer del fruto del bien y del mal. Pero la gente pero en el universo, los seres de otros mundos y los ángeles no sabían cómo era el carácter de Satanás y cómo era el gobierno, porque Satanás había prometido un gobierno mejor. Así que Dios permitió que él demostrara cómo era su reino y el reino que él mostraba era un reino de destrucción, era un reino de violencia. Entonces la gente estaba comenzando a comprender realmente qué era lo que Satanás quería hacer con los seres creados. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás quedó como un usurpador y él era el príncipe de este mundo. Por ello fue a la reunión de los hijos de Dios. Dios tiene otros hijos en otros planetas, pero estos no se conectan con nosotros porque nosotros no estamos en pecado. O sea, los ovnis que dice la gente que ve, los extraterrestres que la gente ha tenido una experiencia, no son extraterrestres. Son ángeles que toman la apariencia de cosas horribles para que la gente crea que hay vida en otros planetas. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado, la maldad, las enfermedades, las epidemias, la violencia, la muerte, el odio, el racismo. El mundo es un caos. ¿Okay? Eso tiene que quedar bien claro. Dios permitió que Job fuera probado, pero le cuidó la vida de él. Era para que el universo entero comience a ver cómo era el gobierno de Satanás. Tenía que quedar claro y la gente podía tomar una decisión si permanecían leales a Dios o no. Ahora, el mundo está dividido en dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Dios espera que tú estés en su ejército, pero aunque tú seas una buena persona, una persona muy cristiana, una persona que predique la Biblia, una persona que dé mucho dinero a las personas, una persona que esté lejos del pecado, eso no quiere decir que tu casa no va a llegar la muerte, el dolor, la tragedia, la enfermedad, la violencia. La historia de Job es una historia para nosotros. O sea, no porque tu papá es una persona cristiana no le va a dar cáncer, o porque tu mamá es una persona muy cristiana, no quiere decir que un día un carro la atropelle, o no porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Hay cosas que nosotros no sabemos. No sabemos nosotros por qué le sucede esto a las personas, es porque tenemos que entender que en este mundo hay pecado. He conocido gente, crecí en la iglesia adventista, he conocido gente muy buena, gente muy cristiana, muy misionera, pero han muerto a veces algunos por un accidente de carro, las atropellaron, murieron, les dio cáncer, y aunque ellos eran buenas personas, no por ello la muerte, la tragedia, la enfermedad les tuvo que venir a su casa. Y es una cosa que tú tienes que aprender. Cuando era niño, un pastor que se iba para predicar, lo atropelló un bus y él murió. Y era un pastor muy bueno, pero tuve que comprender que aunque él era bueno, vivimos en un mundo lleno de dolor, de tragedias, de enfermedades, y a él también tenía que tocarlo. No, Dios no
no es que Dios no pueda protegernos, pero Dios no puede ponerte una barrera toda tu vida sabiendo que vivimos en un mundo de pecado. Ahora, la forma como Satanás atacó a la familia de Job es una forma clara de cómo es su gobierno, su ataque. Aún Satanás a sus allegados los mata. Muchos artistas que han hecho pacto con el diablo han muerto trágicamente. O sea que no es una salvedad estar en el ejército de Satanás. Cuando también hay que comprender que como Satanás ataca al ser humano, y más va a atacar Satanás a una familia que ama a Dios. O sea, Dios te protege, pero Satanás siempre va a querer atacar más a la familia de Dios. ¿Verdad? Aunque Jesús derrotó a Satanás en la cruz, el universo entero vio toda la muerte. Satanás es fuerte porque no ha sido destruido. O aún Satanás tiene el poder, ¿no? Veamos también, Satanás usa el laboratorio de Dios para creer que es la naturaleza, para crear terremotos, enfermedades, epidemias como el coronavirus, ¿verdad? Esto no es que Dios ha castigado al mundo, es que Satanás, que Dios le dio un permiso y él provocó una enfermedad que apareció en un país de China y llegó por todo el mundo. La muerte, los desastres naturales, los terremotos, los ciclones, las tormentas, la granizada, etcétera, eso es producido porque Satanás utiliza la naturaleza. Sabe mover los vientos, sabe mover el calor, y entonces eso provoca los desastres que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Los hijos de Job fueron asesinados, pero aunque ellos eran personas muy buenas, niños que se llevaban, muchachos que se llevaban bien unos con otros, tenían sus casas, pero estamos seguros que Dios lo guardó a ellos y ellos, cuando Jesús venga por segunda vez, serán llevados al cielo con su familia, ¿no? Dios lo hizo descansar en la muerte para que no sufrieran más lo que Satanás estaba haciendo por ellos, ¿verdad? Ahora, Job no se quedó solo, se quedó con los criados que quedaron y vivos y su esposa. Pero la esposa estaba muy molesta con Dios. Tú ves la diferencia entre Job, que se mantenía leal a Dios, y la esposa que estaba molesta con Dios. Maldícelo y muérete, ¿no? Entonces Job tenía que ayudar a fortalecer la fe de su esposa. El universo entero por primera vez vio cómo era el carácter de Satanás. Satanás, al rodear la tierra, estaba logrando que los pueblos se olvidaran de Dios. Los incas, los mayas, los aztecas, todas las tribus estaban olvidándose de Dios. Pero ahora con la vida de Job, todos los hijos de Dios y los ángeles estaban viendo cómo Satanás destruía vidas, destruía animales, destruía personas. Entonces, cuando veían, y más lo comprendieron cuando Jesús murió en la cruz, el universo entero vio como una película, vieron todo lo que estaba pasando en el cielo, ¿verdad? Así que lo que estaba pasando en la tierra cuando Jesús murió. Cuando Jesús muere en la cruz, todo el universo, los ángeles vieron cómo Satanás estaba matando al Hijo de Dios. Entonces de allí comprendieron que el gobierno de Satanás no era el más acertado. Ahora, Satanás se equivocó al juzgar a Job. Se equivocó, y se equivocó en las dos oportunidades que lo acusó, porque Job era un buen hijo de Dios, confiaba en Dios, mantenía una buena relación con Dios. Él oraba, hacía su culto personal por la mañana, ¿no es cierto? Oraba a Dios, toda su familia oraba con su familia. Él sabía que había un enemigo de Dios, reconocía que todo le pertenecía a Dios, se preocupaba por el pecado de su familia, era un buen esposo, era casado con una sola mujer, tenía una sola esposa. O sea que Job cumplía las características realmente que nosotros tenemos que imitar. Pero aunque Job era bueno, no por eso las pruebas, el dolor, las enfermedades, la violencia, la muerte, y no iba a visitar su puerta. O sea, por muy bueno que seamos, por muy cristiano que sea tu papá, si no por eso o no le va a dar un cáncer, y no por eso tú vas a dejar de confiar en Dios. Yo crecí en la iglesia adventista, tuve tu edad, como te dije, y he visto muchas experiencias
de buenos hermanos que han pasado por la prueba de diferentes pruebas, por enfermedades, los he visto morir, los he visto enfermarse, pero ellos siempre recordaban la historia de Job porque sabían que a pesar de ser buenos cristianos, no por eso la enfermedad, el dolor, la muerte, la violencia iba a tocarles a ellos. Y eso tenemos que verlo. Si un día sucede una desgracia en tu familia, no culpes a Dios, no pienses que Dios no te ama. Es simplemente porque todo tiene un tiempo, como dice, un tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de vivir, tiempo de morir, porque vivimos en un mundo incompleto. Cuando Jesús venga por segunda vez, entonces Él va a destruir a Satanás, Él va a llevarnos al cielo y entonces viviremos en un mundo perfecto donde no haya violencia, ni dolor, ni tristeza. El versículo de memoria que escribió Pedro, porque Pedro pasó por cárcel, Pedro vio morir a alguno de los discípulos, Pedro vio morir a Jesús, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces las pruebas, no a veces, siempre, las pruebas nos van a perfeccionar, nos van a ayudar a confiar más en Dios, nos van a acercar más a Dios. Cuando era niño, como te dije, murió un pastor, lo atropelló el carro, él se iba a predicar a un centro donde le esperaban muchas personas. Las familias, después de la muerte, se acercó mucho a Jesús. Y ellos todavía confían y esperan que cuando Jesús venga por segunda vez, Él pueda reunirlos otra vez. Vivimos en la época del coronavirus. Vivimos en la época del coronavirus. Vivimos bajo una plaga, una de las señales de la venida de Jesús. El mundo no va a mejorar, el mundo va a ir de mal en peor. Vemos cada vez injusticias, vemos violencia, vemos robos, vemos ataques, y todavía nos falta ver mucho más. Pero cualquier sea la situación, tenemos que estar siempre aferrados a Jesús. Mientras vivamos en este mundo, lo vamos a pasar muchas penalidades. No porque seamos buenos cristianos, o porque guardemos el sábado, o porque tu mamá diezma, o porque tu mamá predica, o porque tu mamá ayuda a dar comida a otras personas, tu familia. No por eso no van a pasar penalidades. Siempre vamos a pasar mientras vivamos en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. No. Y la historia de Job es una historia que nosotros estamos viendo. Hemos visto por mucha gente, porque a Satanás le conviene. Cuantas más personas mueran y no acepten a Jesús, más se van a perder y más van a ser destruidos. Pero tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Tenemos que ser considerados como únicos en el mundo. Yo lo considero único en el mundo. Job era temeroso de Dios, amaba a Dios, era recto, no estaba apartado del mal. La Biblia tú la puedes estudiar de muchas formas, pero la forma como tú puedes estudiarla ahora es versículo tras versículo y descubres cada punto. Hemos aprendido que Dios tiene otros seres en otros mundos. Hemos visto que Satanás podía visitar el cielo después de la rebelión. Hemos visto cómo Dios le da un permiso y cuando Satanás utiliza su permiso, violencia, muerte, fuego, destrozos, ciclones. Imagínate, y todo en un mismo día. Eso pasó en un día, no esperó una semana, no, en un mismo día lo destruyó todo. Pero así como Él destruyó todo, debemos seguir teniendo la confianza que la tenía Job. Temeroso de Dios, recto y considerado el mejor. O sea, comparte esta esperanza. Muchas personas se preguntan, ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué murió el hermano tal? ¿Por qué me tocó mi papá morirse? Entonces tú puedes decirle respuestas que sigan confiando en las promesas de Dios. Sigan confiando que no es Dios quien mandó esto, sino Satanás, con la finalidad de destruir. Mira cuánta gente ha muerto, mira cuántas ciudades se están contaminando. Y en vez de estar sentados frente a una computadora jugando,
o frente a eso tú tienes que anunciar a tus amigos que continúen confiando en Dios. Ora por ellos cada mañana, como lo hacía Job, ora por cada uno de ellos. Predícales y sobre todo enséñales que Dios es amor. Vamos a ver. Querido Dios, te agradecemos, Señor, en este sábado precioso, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar la vida de Job. Hemos quedado, Señor, impresionados de cómo, Señor, Satanás, cuando tiene tu permiso, él puede destruir todo en un solo día. Pero gracias, Señor, porque sabemos que lo hiciste, que le diste permiso para poder, Señor, nosotros descubrir, Señor, que cómo es Satanás en realidad. Ahora vemos que cuando hay violencia a nuestro alrededor es porque realmente el Señor está dirigiendo todo, como dirigió el ejército para destruir los animales y los criados. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, ayúdanos a ser buenos cristianos, ayúdanos, despierta en nosotros el deseo de predicar a otras personas que tú vienes pronto, que tú eres un Dios de amor y que en este no es nuestro mundo, que en este mundo hay dolor, hay muerte, asesinato, violencia, discriminación, hay maldad, Señor, y que, Señor, tú vienes pronto, Señor, a destruir y a poner un reino perfecto donde tú estarás con nosotros. Todo lo que nosotros somos te entregamos a ti. Ayúdanos a hacer lápices para enseñar, escribir en los corazones de nuestros amigos, vecinos, parientes y al mundo entero, Señor, que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana. No se olviden, hay miles de formas como tú puedes estudiar la Biblia. Pero también versículo tras versículo encuentras verdades que a veces cuando uno narra una historia no los toma en cuenta. Así que comparte y nos vemos la próxima semana.